Antes de darle la palabra, solo se me olvidó decir, si me ven por ahí, estoy obsesionada con las crayolas y las hojas. Si quieren mandar algún mensaje de posibilidad a estos niños que les conté, me buscan después para darles una crayola. Buenas tardes, compañeras, compañeros. También expreso mi emoción de estar aquí compartiendo la palabra con ustedes, escuchando. Me conmueve mucho y quisiera pedirle a una palabra, a una tarea imposible, que esa palabra ahorita podría cargar sobre sus hombros todo el amor, todo el respeto, todo el agradecimiento, toda la emoción, todo el aprendizaje que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha brindado al mundo, y en ese curso, en algún lugar súper chiquitito, me cambió la vida. Entonces, compañeras y compañeros zapatistas, gracias. Agradezco nuevamente a todos y todas su escucha. Hemos hablado aquí de la política de la escucha, que es algo profundamente importante y que en este mismo momento agradezco el respeto, y quiero organizar mi compartición de la palabra con esfuerzo de honrar la escucha que ustedes brindan. También es difícil seguir las imágenes que vimos, las palabras de los estudiantes, la estudiante, también normalista de Chilpancingo, los y las familiares, que eso me impactó mucho, y en muchos niveles, porque también ahí había mucho respeto y mucha ternura, y las palabras que han compartido las compañeras y compañeros. Quisiera brindar un par de reflexiones que han surgido en los últimos 12 años de intentar trabajar como un escucha, o lo que otros llaman periodista, y muy en concreto con los ataques contra los estudiantes del SINAP. Espero que sean de alguna forma útiles, en el sentido campesino de la palabra útil, y pido disculpas de antemano por lo que falta. Quisiera empezar simplemente recalcando los hechos básicos que ya sabemos de la noche del 26 al 27 de septiembre del año 2014 en la ciudad de Iguala y los alrededores en el estado de Guerrero. Esa noche, más de 120 policías de 3 municipios, Huitzuco, Cocula e Iguala, policías ministeriales del estado de Guerrero, elementos de protección civil del estado de Guerrero, policías uniformados federales, hombres no uniformados, armados, enmascarados, y miembros del 27 Batallón del Ejército colaboraron para atacar 5 camiones de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, un camión de un equipo de fútbol juvenil de Chilpancingo, los Avispones, y también hombres y mujeres que transitaban las calles durante la noche en carros particulares y taxis. Los ataques transcurrieron en forma simultánea en múltiples lugares sobre un plazo de tiempo de unas 7 a 8 horas sobre un espacio geográfico de más de 80 kilómetros cuadrados. Durante los ataques asesinaron a 6 personas, 3 estudiantes normalistas, una maestra pasajera en un taxi, un joven jugador de fútbol y un conductor del equipo de fútbol del camión. También hirieron gravemente a Aldo Gutiérrez con un disparo en la cabeza. A 3 años y casi 7 meses sigue en estado de coma. Más de 40 personas recibieron heridas graves de bala, y desaparecieron a 43 estudiantes normalistas esa noche.
Eso fue un operativo, obviamente. Y el Estado esa noche realizó ese operativo en su etapa material, que fue disparar, matar, torturar, mutilar y desaparecer. Pero inmediatamente después, y casi de forma simultánea, pero con mayor intensidad después, entraron en una segunda etapa de la atrocidad, de la desaparición forzada, del dolor y la tortura, que es, porque sigue en curso, la etapa administrativa, burocrática de la desaparición y de los ataques. Eso es la producción de la mentira, el discurso oficial, la tortura de personas detenidas para que produzcan una narrativa que no tiene nada que ver con los hechos, la destrucción de evidencia de los ataques, desde los videos del Palacio de Justicia que grabaron uno de los principales escenarios del ataque frente al Palacio de Justicia, la siembra de evidencias falsas como casquillos que dejaron debajo de una piedrita después de que habían ya revisado el basurero de Cocula por varias semanas, y por supuesto el invento de un escenario de crimen donde nada pasó nunca esa noche, nada de lo que cuentan pasó. Eso fue una maniobra y sigue siendo muy terrible y eficaz del Estado, de obligarnos a voltear la mirada y enfocar investigación, recursos, tiempo, inteligencia, análisis en un lugar donde no sucedió nada. Y con esa desviación no estar profundizando donde sabemos muchas cosas, que son las calles de Iguala. El basurero de Cocula ha sido una maniobra nefasta, pero también muy eficaz. Ha funcionado para muchos y muchas, obviamente no para todos y todas. En las calles de Iguala esa noche, basándonos sobre todo en la escucha a quienes estuvieron ahí, los estudiantes, por supuesto, también los maestros de la CETEC que llegaron para apoyar a los estudiantes después del primer ataque sobre la calle Juan N. Álvarez, esquina con Periférico, y estuvieron presentes durante el segundo ataque. También reporteros que igual llegaron a cubrir la nota y estuvieron presentes durante el segundo ataque. También los sobrevivientes del ataque al equipo de fútbol, los avispones, los ataques contra los taxis, también los reporteros, por ejemplo, de Chilpancingo, que a las 12:30 de la noche, madrugada ya casi, salen de Chilpancingo para ir a Iguala para reportear, directamente arriesgando todas sus vidas. Ellos fueron testigos de los retenes de la policía hasta Mezcala, sobre la carretera. Ellos fueron testigos directos de que cuando entran a la ciudad de Iguala, ya pasando la 1 de la madrugada, toda la ciudad está tomada, controlada por la policía y el ejército. Estamos hablando de retenes, todas las entradas y salidas que estaban parando todos. Los reporteros ahí tuvieron que medio pelear para que les dejaran pasar. Y cuando llegan a la esquina de Juan y Álvarez con el Periférico, qué curioso que para ese momento sí está el ejército, posándose en las sombras con sus rifles. Entonces, cuando llegan los reporteros que tienen los contratos con las agencias internacionales y pueden mandar una foto por internet con el celular, que va a estar en todos o en muchos medios a nivel mundial en una cuestión de minutos, para ese momento ya habían mandado a todos, ¿no?, a balazos, y estaban los soldados posándose. Entonces, con estos hechos, con lo que nos cuentan los estudiantes, los maestros, las maestras, periodistas, tanto de Iguala como de Chilpancingo, podemos decir, eso fue un operativo con una cadena de mando y con una serie de órdenes, porque la violencia ejercida esa noche cambia en etapas. Primero paran a los estudiantes y luego una etapa de espera,
porque justamente entre como las 9:30 y las 10:30 de la noche, varios estudiantes heridos son mandados al hospital. Obviamente por la iniciativa de sus compañeros que gritan y tienen que pelear con los policías, pero al final de cuentas convencen y varios policías agarran, arrastran como si fueran bultos a los estudiantes heridos. Ese es el testimonio que me compartió el compañero Pulmón, su apodo, porque tuvo una operación en el pulmón, y ya sabes cómo son los compas con sus apodos. Entonces, como tuvo esa operación y sufre de asma, pues en el pulmón, y el pulmón fue quien colapsó entre los dos camiones esa noche durante los ataques, y los estudiantes, como ya vieron a Aldo caído en la calle, no dejaron que acercaran a recoger y ayudar a Aldo, gritaron para que llevaran el pulmón al hospital, y sí, los policías lo arrastraron así como un bulto, lo tiraron en la parte de atrás de una camioneta. Patrulla de la policía lo llevaron 2 cuadras donde estaba esperando una ambulancia. Hay otro momento donde un estudiante que estuvo a bordo del tercer camión sale, los policías ya los tenían rodeados, y mi reflexión aquí es como eran 3 camiones y la concentración de policías venían de atrás. Cuando ya se quedan atrapados, la concentración de fuerza de la policía está alrededor del tercer camión, y ese es el camión que obligan a que todos bajen y los acuestan boca abajo. Uno de sus compañeros, el Carrilla, el conductor del camión, de hecho, agitó un extinguidor y se lo pasó y dije, chavo, pues tíranles esto a ver si explota y podemos salir. Entonces el chavo sale de la puerta, tira el extinguidor y entra el balazo en su brazo, que destroza toda esa parte de los tendones del antebrazo. Cuando él regresa al camión y ve su brazo, es cuando los compañeros dicen, no sabes qué, pues ya los tenemos que entregar, o sea, nos están tirando a matar. Se entregan, bajan, los golpean, y en algún momento un policía se le acerca al Carrilla y le coloca el barril de su rifle de asalto en la cabeza y dice en voz alta, pues ya lo tengo mal herido y si lo mato. Y ese mismo policía, según el testimonio del Carrilla, saca un celular y llama a una ambulancia. Cuando están subiendo los chavos, los estudiantes, a las patrullas, llega la ambulancia y ese policía levanta al fuertemente, gravemente herido Carrilla y lo lleva a la ambulancia. Luego en la noche, varias horas después, van por él al hospital. Cuando llega el director del hospital piensa que es un futbolista y como que le quiere atender y todo, y él dice, yo soy, por orgullo, ¿no?, estudiante de la Escuela Normal Rural de la Isidro Burgos, en Ayotzinapa. El director del hospital le dice, pinche Ayotzinapa, te hubiera matado. En ese momento una enfermera se acerca y dice, yo me encargo del muchacho, y lo lleva. Esa enfermera lo salva de vida 2 veces, porque cuando llega la policía y llegan soldados también al hospital durante la noche buscando chavos heridos, mienten y dicen, no, ya solo llevan a sus compañeros, ya no está aquí. Entonces, ¿por qué esos detalles? ¿Por qué cuento esto? Porque para mí muestra de que en un lapso de tiempo estaban esperando órdenes, y por eso hay cierta confusión entre quienes están atacando y matando y disparando, y mandan a algunos al hospital. Luego llega la orden, ¿no? Y 11:30 que desaparecen a los 43 estudiantes de los 2 escenarios, de Juan M. Álvarez y del Palacio de Justicia. Y luego hay 2 hechos de violencia extrema, ¿no? El ataque contra el camión de los avispones, que en ese ataque ellos vienen llegando a la carretera oscura, el lugar que se llama Santa Teresa, cruce de calles, y un segundo están viendo una película, los ilusionistas me dijeron, y en otro segundo pues están entrando las balas, ¿no?, por las ventanas y las cortinas, y matan, o sea, dan un disparo en la cabeza al conductor, y el camión se queda como parada, semi-orillada, no sé, 500 metros más adelante, semi-inclinada al lado derecho, para que no se puedan abrir la puerta. Llegan los hombres armados, les gritan que abran, que bajen, sobre todo los adultos, los entrenadores, y etc. Gritan, somos futbolistas, no disparen, somos futbolistas, no tenemos armas.
abren fuego sobre el parabrisas. En ese momento dan un balazo en el cuello al joven de 14 años y paran de disparar. Grita otra vez desesperado uno de los entrenadores que tenía esquirlas por todo el ojo, ya tenía un ojo completamente cerrado y por el cuello. Él intentó abrir la puerta y no pudo, porque la manera en que el camión se quedó parado, y él grita otra vez: somos futbolistas, hasta que dan la vuelta, ven el camión, que también se dan cuenta que no es un camión de lujo de pasajeros como Estrella de Oro, a los cuales les gustan los chavos tomar y llevar a sus actividades. Y entonces uno dice al otro, y eso es el testimonio de uno de los entrenadores municipales de deportes, dice: ya la cagamos, comandante, son futbolistas. Y se van. Y para cruzar la calle disparan otra vez. Taxis y calles que están en la calle. Este hecho y el hecho de cuando los hombres armados sin uniforme, enmascarados, vuelven al periférico, escenario del ataque contra los 3 camiones, y, antes un policía les había amenazado diciendo: ahora agarren su camión y vayan de aquí, se vayan de aquí, porque si no vamos a volver para ustedes y van a arrepentir haber venido al igual. Y los estudiantes, para mí es un momento también muy importante, dijeron: pues no, claro que no, ustedes pensaron que habían matado a Aldo porque como recibió el balazo en la cabeza, en el calor de la confusión en el momento pensaban que estaba muerto, y decían: pues ya nos mataron a un compañero, no nos podemos ir, ¿no? Y ahí van a ver ustedes. Entonces esa amenaza, primero, perdón por tanta contar historias de una forma no lineal. Los estudiantes en ese intervalo de tiempo llegan 2 urbans de la normal de Chilpancingo, llegan maestros de toda la zona de la CETEC, llegan periodistas de la ciudad de Iguala, y todos empiezan a ver qué había pasado. Los estudiantes, como contó, creo que su nombre en el documental de Resguardo, a mí me dio el nombre Carlos Martínez, que a mí me dieron como nombres triplemente falsos. Cuando empecé a hacer las entrevistas, él me dijo que intentaron proteger la evidencia. Fíjense la palabra evidencia. ¿Qué es evidencia? Es una cosa jurídica. Ellos, los estudiantes que tanto menosprecian, que tanto insultan, que tanto los tratan como demonios, fueron los únicos esa noche, salvo algunos periodistas y algunos maestros y maestras, que actuaron como si existiera una cosa que se llama Estado de Derecho. O sea, que vieron el lugar de ataque y de sangre como una escena de crimen, donde había que proteger evidencia, ¿no? Como dijeron en el documental, no llegó ningún ministerio público, ninguna autoridad de ninguna forma para ayudar. Obviamente que no, porque todas las autoridades están colaborando para disparar, matar y desaparecer, ¿no? Claro está. Pero ve los hechos, los estudiantes sí intentan cuidar, proteger, y se quedan ahí. Y por haberse quedado ahí en solidaridad con sus compañeros, no rendirse al miedo y simplemente irse a esconder, en solidaridad con sus compañeros, por eso también regresan y matan 3 compañeros. Entonces ese otro ataque son los hombres armados que llegan vestidos de civil, enmascarados con armas largas. Uno de los estudiantes que entrevisté alcanzó a ver el momento que empezaron a disparar y me dijo que dispararon al aire, una ráfaga, y luego hacia la calle levantando las armas. Entonces eso también, yo intento hacer una reflexión que muestra esos hechos. O sea, no llegaron apuntando y disparando. Entonces me hace pensar que hubo una orden, mandar toda esa gente, ¿no?, fuera. Y así es como cumplen sus órdenes, ¿no? Para mandar a la gente fuera, llegan y disparan y matan. Pero esas reflexiones, ese enfoque en la participación de la Policía Federal, el Ejército que llega a la Clínica Cristina después de la 1:20 de la madrugada, amenaza a los estudiantes y luego los saca otra vez a la calle, muestra que hubo un operativo que se cuidó en todo momento para parar, matar
torturar y mutilar y desaparecer. Eso es lo que la PGR obviamente quiere que no hablemos, ¿no? Por eso inventan un lugar donde no pasó nada, un basurero, donde ellos bien saben no pasó nada. Y de hecho, adelantando un poco, y primero fue para mí increíble olfato periodístico de Marcela Tunati, fue la primera persona que dijo, a ver si hay trabajadores del basurero, vamos a ir a platicar con ellos. Ella fue primero y luego volvimos juntos conversando con dos trabajadores del basurero, quienes nos dijeron en diferentes momentos, ese día del 27 de septiembre del 2014 trabajamos, fuimos al basurero, tiramos la basura, no había nada, no había nadie, estaba mojado el camino todavía, por eso fuimos tarde, como después del mediodía, porque queríamos un par de horas de sol para que se secara el camino. Entonces la PGR está bien que no pasó nada ahí, pero inventa el escenario para que no hablemos del operativo de Estado. Y en ese invento amplía de una forma terrible el mismo operativo de Estado. Las imágenes en el documental del expediente del asesinato, tortura y mutilación de Julio César León Fontes. Esa imagen para mí es igual como la imagen de la patrulla que va pasando en la calle, ¿no? Esa cámara es un instrumento de la desaparición forzada. A través de esos documentos, a través de los asalariados y asalariadas produciendo esos documentos, están desapareciendo a los 43 estudiantes hoy. Y terriblemente no son solamente los 43 estudiantes. Los números que mencionaron ayer, que de por sí son números oficiales y probablemente muy pequeños, quedan muy cortos, eran más de 32.000 desaparecidos en los últimos 10 años. Hay una preocupación mía, que es la manera en que los medios de comunicación se convierten cómplices en esa etapa administrativa de la desaparición forzada, a veces tal vez sin ni siquiera darse cuenta. Entonces ya sabemos de lo que se llaman los medios de paga, las plumas pagadas, que desde los primeros días hicieron un trabajo nefasto de publicar cada rumor posible. Si leen los columnistas del Milenio, del Excelsior, del Financiero, del Universal, las primeras como 2-3 semanas después de los ataques, van a ver todo, que los estudiantes eran narcos, o que eran mitad narcos, que eran guerrilleros o mitad guerrilleros, que habían agarrado un camión con droga. Eso se publicó primero en las columnas, en los medios en Chilpancingo y también en el Distrito Federal. Pero yo hablo, o sea, estos los tenemos bien ubicados, quiénes son y cómo operan, pero también un papel de reporteros y reporteras que tal vez quieren investigar y caen en trampas. El Estado filtra, el Estado ama filtrar y a través de las filtraciones administrar y controlar. Entonces le llaman a un reportero y dicen, mira, aquí te va el expediente. Y el reportero o la reportera se siente especial, reconocido, qué sé yo, tiene la exclusiva y comete un grave error, que es leer un documento oficial como si fuera la verdad, ¿no? Y no como un documento producido para desaparecer o para producir impunidad. Y cuando digo impunidad, me gusta la cita del escritor Francisco Goldman, que dijo, la impunidad es la libertad de expresión de los asesinos. Entonces, cuando, por ejemplo, la revista Nexos publica la gran crónica Reconstrucción de la Noche y el reportero reconoce, al menos eso, que ni un solo día se paró en la normal, ni entrevistó a ni un solo sobreviviente, ni un solo familiar, y que se base su texto en documentos oficiales. Entonces ahí tienes todo el trabajo disque literario de la crónica de qué pasó esa noche, que es exactamente lo que el Estado cuenta para seguir protegiendo a los responsables y seguir desapareciendo a los estudiantes. Entonces, yo he estado en estos últimos años con hechos en Guerrero, en Michoacán, en Sinaloa, en Nuevo León, en Tamaulipas. Repensar varias cosas para entender cómo el Estado, el capital, se están reconfigurando, reacomodándose
para seguir impulsando su maquinaria de muerte. Y para mí los hechos en Iguala es un solo caso y hay demasiados casos que revelan lo que yo estoy intentando entender como una especie de fusión entre crimen organizado y Estado. Primero, ojo, el Estado es el origen del crimen organizado, ¿no? El Estado es la colonia que se basa en la invasión, es esa institución europea, como dijo Mariana, con el racismo dentro de sus raíces más profundas, el patriarcado también, el despojo. Pero en estos últimos años yo creo que donde antes había una especie de relación muy amigable, empresarial, entre actores del Estado y el crimen organizado, una relación muy compleja, entretejida, tal vez se puede entender, no sé, pero tal vez se puede entender en términos económicos de que esos sectores de la economía se están... Perdón, que tengo una tos del DF. Estuve 3 meses en el norte donde hay aire y volví al DF ya. Que se están fusionando. Entonces en Iguala, no solamente los ataques de esa noche, pero qué pasó cuando el Estado presenta las fosas clandestinas de las afueras de Iguala, de las parroquias, y al principio de forma extraoficial dicen a los reporteros que fuimos ese día a las fosas a cubrir, nos dijeron, en mi caso un policía ministerial del Estado de Guerrero y también el fiscal del Estado de Guerrero, dijeron de forma extraoficial, la mitad de los cuerpos aquí son los chavos. Y el policía ministerial me dijo, los otros chavos ya llegaron a sus casas. Y dije, ¿cómo que ya llegaron a sus casas? No, ahorita vas a ver, aquí no hay buen señal, ahorita que bajas vas a ver que ya llegaron. O sea, con tal descaro, querían sembrar de que las cosas sí, ¿no? Cuando comprueban, con análisis del ADN, que ningún cuerpo de los 28 encontrados en esas fosas pertenecía a los estudiantes, yo creo realmente cuando la rabia social explota. Y también es cuando familiares de Iguala empiezan a convocar reuniones para ver si uno de sus 28 cuerpos era su familiar. Y en el espacio de un par de semanas, 2 reuniones, se juntan más de 300 familias, solo de Iguala, buscando familiares desaparecidos, y en la gran mayoría de los casos por policías o miembros del ejército. Entonces, la organización que ellos crean, que ellos autonombran los otros desaparecidos, también nos permite una mirada de otro ángulo a todo el estado cotidiano de terror, de narcopolítica, narcoestado, solamente en Iguala. Cuando ellos empiezan a buscar fosas por su cuenta, porque el Estado no lo hace, lo terrible es que cada domingo que salían encontraban, ¿no? Y encontraban y se convertían en expertos mundiales de encontrar fosas. Y como son compañeros y compañeras del pueblo, hacen lo que hacen, que es compartir con todos, y terminan viajando a Veracruz, a Sinaloa, a compartir su conocimiento, y cada lugar donde van encuentran fosas. Entonces, eso me hace pensar también en algo que mencionó ayer Marcela, de una plática que tuvo con una compañera que dijo: yo siempre pensé que los megaproyectos nos iban a despojar y acabar con el maíz, pero no, ha sido el narco. Y estábamos platicando después que tal vez hay que agregar que el narco ahora es un megaproyecto, ¿no? Es parte de esa economía, y pensar en esa fusión. O sea, los mismos que son mineros son narcos, son canadienses, son estadounidenses, son mexicanos, y esa economía, que siempre ha sido una economía terrorista, una capitalista, ¿cómo se reconfigura? Y ojo aquí, ve Estados Unidos, tan buena onda, poco a poco legalizando la marihuana, y que en los estados ya es legal, en California, en Colorado, y ya descubrieron de que no es el gran mal, y el estado de Colorado pagó toda su deuda en un año. Y en México, ¿cómo impacta ese cambio en el mercado
que los grupos aquí no pueden competir al mismo nivel en Estados Unidos con la venta de la marihuana y van cambiando a la amapola, expandiendo, y esto en el contexto de una supuesta guerra contra el narcotráfico, que como dijo Marcela y como dijeron los compas aquí desde la digna rabia alucinantes, siempre ha sido una guerra para el control del narcotráfico. Y la guerra en sí es un gran negocio, es un gran mercado, y hasta yo lo pienso tal vez torpemente como mercados gemelos. O sea, ¿cómo se llaman esos gemelos? Sí, siameses, ajá, que donde le das de comer a uno y le das de comer al otro, ¿no? O sea, le das lana a la guerra contra el narcotráfico y expande y crece todo el mercado. Y eso desde Estados Unidos inventó esa tecnología racista para oprimir su población afroamericana en los años 60 con Nixon, con Reagan, ahora con Calderón, empezando con Calderón. Esas infusiones increíbles de capital a una supuesta guerra contra el narcotráfico han expandido el mercado y hecho, yo creo, donde con esa expansión y flujo de dinero en efectivo en el mercado de la guerra y de la droga, los empresarios han estado semi-industrializando todo diferente forma de terror, el secuestro, la extorsión, la trata, el control de las rutas de los migrantes en la frontera norte. Todo eso se semi-industrializa como un gran negocio de la muerte y el terror en el contexto de una supuesta guerra contra el narcotráfico, donde de manera muy brutal el paso de los migrantes centroamericanos por México se convierte, como dijo anoche también Marcela, en un gran despojo de la vida, y donde las personas de las comunidades en la carretera en Tamaulipas hablaron por debajo del agua, ¿no? Porque sí hablaron, pero ¿quién les prestó atención? Y bueno, no sé si estoy narrando demasiado, pero quise nada más mencionar dos hechos de terror que para mí representan dos tecnologías del Estado, el capital, que en este momento yo creo que los vemos también medio reconfigurándose y expandiéndose, que es el racismo y el patriarcado. Obviamente el racismo mata, el machismo mata, el imaginario racista, machista, mata. Pienso en Stephon Clark, de 22 años, joven afroamericano, que fue asesinado el 18 de marzo de este año en el traspatio de su casa, la casa de su abuela, por policías que subieron una reja, tiraron 20 balazos, 8 de los cuales entraron en su cuerpo, 6 por la espalda. Tristemente, eso es algo que pasa casi cada semana, cada 2 semanas en Estados Unidos. Policías, sobre todo blancos, asesinando jóvenes negros. Y es el imaginario. Muchas veces son las llamadas. Por ejemplo, aquí alguien llamó a la policía y dice a un hombre armado que está intentando robar un coche. Entonces llega la policía, ven a un joven negro con un celular en la mano y le tiran 20 balazos. Y también algo que me golpeó de manera muy fuerte fue el asesinato de Mara Fernanda Castilla el 8 de septiembre del año pasado, 2017. Mara Fernanda, una joven estudiante en Puebla, estuvo bailando y conversando con sus amigas hasta que en la madrugada tomó un Cabify a su casa. El vehículo llegó a su casa y el conductor, y todo eso quedó grabado en diferentes cámaras de seguridad, dio la vuelta, vio la compa dormida, prendió la luz, vio la compa dormida, se quedó ahí esperando un rato, terminó la aplicación porque ya había llegado según el GPS al destino, apagó la luz y siguió el camino. Se fue a un Oxxo, bajó del coche, compró cigarros, se puso a fumar, volvió al coche, dio varias vueltas, entró en un hotel donde después encontraron rastros de la sangre de Mara en las sábanas
tanto dentro del hotel como dentro del cuarto de la casa del asesino. Eso también terriblemente es algo que está pasando demasiado, el feminicidio, pero algo de este hecho me golpeó de una forma muy profunda, el hecho que quedó grabado en video la deliberación del asesino, el momento que se queda considerando qué hacer, y lo que hace es ver a una compañera como un bulto que se usa, se mata, se tira. Entonces, por eso, cuando me preguntan cómo está mi corazón, la verdad mi corazón está muy golpeado, con mucho dolor, mucha rabia, pero también no veo esas emociones, dolor, rabia, indignación, como fuerzas que invaden o buscan despojar mi corazón, pero más bien la reacción de un corazón que tiene mucho amor ante unas situaciones inaceptables. Y ese amor es algo que se palpa y que yo he aprendido, he querido aprender, he intentado aprender, sigo queriendo e intentando aprender de la lucha zapatista. Y con eso, muchas gracias.